Bienvenidos a este pequeño espacio de información. En esta ocasión le vamos a hablar un poco de la literatura de la vanguardia en hispanoamericana, concepto, contexto histórico, los representantes y las obras más destacadas. Mi nombre es Damaris Martínez y les voy a hablar un poco sobre el concepto y el contexto histórico. El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX. Es un movimiento cultural revolucionario que tuvo origen en Europa, pero en Latinoamérica vino apareciendo en 1920 a 1940, que abarca una serie de movimientos artísticos. También se dice que este movimiento fue un surgimiento en las grandes ciudades de América Latina, que se caracterizaba por su abundante variedad. Está marcada por la diversidad y por los rasgos de cada cultura, lo cual se pueden observar especialmente en las artes visuales. Es por ello que se puede acercarse a un modo adecuado al arte latinoamericano. El contexto histórico. Las primeras vanguardias latinoamericanas no solo constituyeron un sistema cultural definido, ya que en el tiempo y en el espacio, tienen además un carácter profundamente original y no pueden ser consideradas un simple reflejo de las vanguardias europeas. Porque es difícil hacer un trazado histórico sintético de estas vanguardias, ya que se caracterizan en tener posiciones y juicios contrastantes más de los que trazos comunes. Se consideraba como una respuesta artística con los cambios sociales producidos por los eventos de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido toda mi participación. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las características de las vanguardias hispanoamericanas. Entre sus características tenemos lo que era rendir culto a la novedad y a la sorpresa, pues los vanguardistas cambiaron lo formal de los poemas. También está lo que era renovar completamente los recursos expresivos, pues ellos empezaron a utilizar nuevas formas de poder escribir, por ejemplo lo que fue utilizar el caligrama. También empezaron a utilizar lo que era la escritura automática, que fueron recursos que ellos fueron utilizando, recursos novedosos. También está lo que era la exploración de lo irracional, pues algunas de estas vanguardias trascienden todo lo real. Y también introducen referencias a la vida moderna y al desarrollo, pues hay movimientos que se basaron en lo que era la tecnología. Entre sus características también está lo que era el ingenio, pues como ya lo mencionaba anteriormente. Hola a todos, pues vamos a seguir con lo que es el tema de la vanguardia hispanoamericana, secuencia de lo que mi compañera Damaris y Karen les explicaron anteriormente. Como bien saben, de este tema vamos a estudiar un poco, o ya hemos estudiado el contexto histórico, ya lo explicaron mis compañeras, ya explicaron lo que es el concepto, pero ahora vamos a ver y vamos a estudiar un poco acerca de los ismos y algunos representantes y unas obras más destacadas. Como bien lo saben, ¿verdad? Nuestros integrantes están conformados por Karen, que ya la conocieron, ya conocieron a Damaris, pero ahora a quienes van a conocer y a quienes van a escuchar y quienes les vamos a informar un poco es mi persona, Abigail Rodríguez, y mi compañera también, Orfa Xiomara, que les va a traer un poquito más de conocimiento de lo que ya con las compañeras hemos estudiado.
Ya vimos lo que es el concepto, ya vimos lo que es el contexto histórico, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya mencionaron algunas características, ya las estudiamos con ellas también. Así que ahorita vamos a proseguir con este y vamos a estudiar el istmo del creacionismo, ¿verdad? Y así dejo a mi compañera Xiomara Fuentes, que ella va a ser la encargada de explicarles un poco acerca de ello. Hola a todos, mi nombre es Xiomara Fuentes, como bien lo dice mi compañera, y a continuación continuaremos con la temática y empezaremos a explicar el primer istmo de esa vanguardia. Bueno, el primero es el creacionismo y por ahí tenemos el concepto, características y máximo representante. Bueno, en relación un poquito al concepto del creacionismo, prácticamente, como bien lo dice acá, es un movimiento poético hispanoamericano que se dio al principio del siglo XX y prácticamente su propósito es considerar la poesía como una totalidad lírica. Entonces prácticamente en el creacionismo su objetivo es crear un nuevo mundo a través de la literatura. Por eso los poetas creaban imágenes nuevas como los neologismos y estas imágenes describían otra realidad que se creaba bajo sus poemas o bajo sus escritos. Entonces los poetas de esa época dentro del creacionismo se consideraban dioses que podían crear nuevas realidades. De ahí proviene el término, ¿verdad? Creacionismo. ¿Por qué? Porque los poetas podían crear nuevas realidades y por eso los eran llamados dioses. Bien, una de las características del creacionismo es la independencia del poeta. Quiere decir que el poeta era independiente para poder escribir lo que él quisiera, tenía la libertad máxima, no tenía que seguir como normas estrictas para poder realizar un poema. También era artista como creador, el poeta era artista como creador, ya que a través de su creatividad él podía crear nuevos mundos a partir de sus poemas. También podía crear libertad, él tenía libertad lingüística, como ya bien se mencionó. Los autores creacionistas usaban prácticamente el lenguaje libremente, también incorporaban nuevas palabras, elementos visuales, entonces ellos podían controlar o organizar las palabras o sus escritos o su poesía como ellos quisieran. También una característica fundamental del creacionismo es el rechazo a la musicalidad. Es decir que para ellos el creacionismo literario no querían crear poesía para imitar la realidad, sino para crear una nueva. Entonces la libertad externa les expresaba en absoluto lo que les interesaba. Entonces lo que les interesaba a ellos era reflejar el exterior, su mundo interior, reflejar lo que tenían ellos en su interior. También está el uso de diferentes lenguas, ya que muchos de los poetas creacionistas eran bilingües y también estos idiomas o estas lenguas se plasmaron en sus escritos y en sus poemas. Bueno, los máximos representantes del creacionismo son Vicente Huidobro y también el francés Pierre Revert. Bueno, continuaremos con el siguiente istmo de la vanguardia, que es el canibalismo. Ahora sí haremos lo que es el canibalismo. Dice que en su concepto el manifiesto antógrafo se pronuncian contra el arte que tiene por función el control del ocio para mantener alejada la mente de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Se dice también de que el canibalismo se dio en Brasil. Ahí fue el país donde se originó prácticamente. Dice que apuntó las civilizaciones americanas dando un nuevo significado a la relación humana con la naturaleza, con el cuerpo, con la comunidad y contra lo demás, ¿verdad?
Eso también sucedió cuando un grupo de jóvenes brasileños interrumpió la cultura brasileña, o sea, lo que ya estaba realizado, lo que ya estaba establecido. Y esto pasó en el año de 1922 con la Semana de Arte Moderno en San Pablo, ¿verdad? Un lugar de Brasil, que consistió en una muestra de diferentes artes, y entre ese acontecimiento muy importante se manifestó o se dio por representante, ¿verdad?, a Oswald de Andrade, que él es el máximo representante de este istmo. También se dice que el canibalismo propone exportar la poesía, o sea, sacar algo propio de la cultura, porque como bien lo sabemos, anteriormente hemos visto que la vanguardia significa que son movimientos rupturistas, o sea, que van hacia una nueva era, que van a lo nuevo. Es más que todo innovación. Una de las características de este istmo es que propone la poesía sacar de la cultura propia, como ya bien nos decíamos, ¿verdad? Y también se dice que disuelve la diferencia entre el nacionalismo y el cosmopolitismo a través de la incorporación del otro cuerpo propio. O sea, esa es una innovación atribuyendo dos nuevas eras, por decirlo así. Y como ya lo decíamos, su máximo representante es Oswald de Andrade. Muy bien, seguimos con el siguiente istmo, que es el simplismo. Y en su concepto podemos decir que el simplismo es la tendencia a ver las cosas más simples, así como su palabra misma lo dice, ¿verdad? Y también puede ser voluntario o puede ser involuntario, aunque por lo común esa es la última clase, dice por ahí el concepto. También dice que como estos movimientos son como de innovación, aquí nace la concepción de la poesía como el arte de pensar en imágenes. O sea, Alberto Hidalgo propone entender a la poesía como el arte de pensar en metáforas, o sea, hacer la poesía ¿en qué? En metáforas. Escribir en metáforas, ya no en muchos imágenes, sino que escribía en metáforas. También se le añade esta noción, su particularidad, atracción por el individualismo artístico, o sea que esto se individualizó, o sea que se apartó y empezó sus nuevas, por decirlo así, tendencias. Una de las características es que es metafórico, como ya lo decíamos, es su máxima característica, es lo que más lo representa a este movimiento. Y también es radical, es narcisista, es trascendental, y se dice que también rechaza la musicalidad, que esto creo que es una característica en general de todas las vanguardias hispanoamericanas. Hidalgo también destaca algo muy importante entre la música y la poesía, y es que la primera es material y sensorial, mientras que la segunda pertenece al plano de lo manifiesto, o sea, no desaparece aunque no la percibamos, dice Hidalgo por ahí. Y como ya hemos hablado bastante de este máximo representante, ¿quién es él? Vamos a ver, ya lo hemos dicho. Ajá, muy bien, es Alberto Hidalgo, y por ahí podemos observar una foto de él para que lo conozcamos mucho mejor. Bien, ahora se hablará acerca del afrocubanismo. Bien, el afrocubanismo, anteriormente, nuestra compañera Karen habló un poquito sobre él. Entonces pasaremos al siguiente istmo de las vanguardias, que es el diepalismo. Muy bien, el diepalismo en concepto
podemos decir que los poetas intentaron ser más objetivos por medio de expresiones sintéticas, ¿verdad? Este movimiento diepalismo se realza o se caracteriza mayormente por el empleo de onomatopeyas. ¿Y qué significa la onomatopeya? Exactamente, significa la representación de sonidos por medio de los escritos. Un ejemplo de ello podemos decir cuando escribimos, ¿verdad? El sonido de acerca de y un gallo cantó kikiriki, entonces lo escribimos, no, ya no es el sonido, sino que lo escribimos en su forma representante. También dice que fue el primer movimiento de la vanguardia de la isla. ¿De qué isla estamos hablando? Exacto, de la isla de Puerto Rico. Este movimiento se dio en la isla de Puerto Rico y exactamente se dio durante dos personas. Se dice que hay un poco de historia, vamos a ver un poco de historia. Dice que platicaban en un restaurante ubicado al norte de este país y se conocieron. Y de ahí empezaron a hablar y a leer y comentaban de muchos textos, dice, y esto sucedió durante las primeras décadas del siglo XX. Y también fue aquí cuando dicho país se transformó en colonia de los Estados Unidos y sufrió el proceso de americanización. O sea que eso ya es un poco de contexto histórico, ¿verdad? También una de las características de este movimiento es que combinaban las culturas africanas y eso hacía de que se hablara un poco más de ellos. También los elementos africanos como la cultura negra, sus ceremonias, sus danzas, esas son bastante representativas en este diepalismo. Vemos bastantes textos poéticos acerca de este diepalismo y vemos que pueden existir muchas combinaciones de las culturas africanas. Bien, hola nuevamente. Continuaremos con los himnos representativos y por último tenemos lo que es el surrealismo. Prácticamente ahí con la imagen que está en pantalla podemos hacernos una idea sobre qué el concepto o el porqué del tema surreal. El surrealismo viene de lo surreal y se dice que esto fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. Y la RAE lo describe como un movimiento artístico literario que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Entonces el surrealismo lo que significa es lo que está por encima del realismo, lo que está por encima o por debajo del surrealismo, entonces quiere decir que es lo irreal, lo fantástico. Entonces prácticamente en el surrealismo los artistas, como bien está en pantalla ahí un pequeño ejemplo, pintaban imágenes desconcertantes, imágenes ilógicas que permitían como despertar el subconsciente en el receptor a través de sus pinturas. Su objetivo era prácticamente como convertir los sueños en una superrealidad. Entonces se dice también que el surrealismo se expandió por todo el mundo en el año 1920 y esto se influenció prácticamente más que todo en la pintura, en la literatura, en el cine y también en la música. Bueno, y algunos rasgos que caracterizan al surrealismo es el automatismo psíquico puro. ¿Qué quiere decir eso? Era emerger las imágenes del subconsciente a través de técnicas como el cadáver exquisito. Es decir, uno escribía, por ejemplo, en el cadáver exquisito, que es escribir un poema, se escribía lo que se le viniera a la mente, lo primero que se le viniera sin requerir un pensamiento o un estudio anticipado, sino que lo que primero que se le ocurre, eso se iba a plasmar, ya sea en una pintura, como es el caso de la imagen, o también en un poema, como es el caso del
el poema exquisito, cadáver exquisito, perdón. También la expresión del subconsciente, quiere decir que se representaban como las realidades más absurdas y fantásticas. También se caracterizó por la expresión espontánea y la desinhibida del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para los surrealistas prácticamente liberar el pensamiento era como la única forma de llegar al subconsciente, y esto se expresaba en los sueños, también en la imaginación. También posee lo que es un carácter interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los artistas prácticamente se interesaron en otras ramas diferentes a las suyas. Por ejemplo, los pintores ya no solo se concentraron en la pintura, sino que también se interesaron por ejemplo, en la poesía. También los poetas ya no solamente se centraron en los poemas, sino que también se interesaron por la fotografía. Entonces vino a traer como una mezcla entre disciplinas, una mezcla entre facultades artísticas de estos autores o de estos personajes importantes del surrealismo. También, por último, tenemos la creación del cadáver exquisito, que prácticamente se podría mencionar como es la máxima representación del surrealismo. Y como ya lo mencioné, el cadáver exquisito es escribir lo primero que se le viene a uno a la mente, escribirlo en un papel doblado en forma de abanico, ir escribiendo el primer verso, el primer pensamiento, la primera palabra que se le venga a la mente sin requerir un estudio o un pensamiento anticipado para poder escribirlo. Entonces es así como nosotros hemos podido explicar la vanguardia y cada uno de sus ismos que le representan. Entonces ya estudiamos prácticamente todos los ismos de ellas y culminamos con el surrealismo, que como ya lo mencioné, no se ocupa como un poquito de explicación. Tenemos la imagen en la pantalla que prácticamente lo describe. Y también los máximos representantes del surrealismo tenemos a André Breton y Louis Aragon, que estos dos personajes se interesaron mucho por representar una realidad fuera de lo normal a través de sus obras, a través de sus pinturas, a través de sus poemas. Lo plasmaron prácticamente en todas estas manifestaciones artísticas. Bueno, es así como nosotros hemos podido culminar este video explicando toda la vanguardia, sus conceptos, sus características, sus mismos representativos y también sus máximos exponentes. Así que espero que haya sido de mucha ayuda. Hemos podido explicar lo mejor que hemos podido. Y bueno, hasta aquí sería nuestra presentación sobre la vanguardia hispanoamericana.